La última cena. Acto primero. Viaje a Jerusalén. Hace 2000 años, en la primavera de un año tumultuoso, los judíos de todos los rincones del antiguo Israel hicieron el peregrinaje a su ciudad santa, Jerusalén, para celebrar la festividad que ellos llaman Pascua. Y así fue como un pobre rabino de Galilea inició el difícil viaje para llegar a Jerusalén, andando 6 días y 6 noches sobre terreno accidentado. El nombre del rabino era Jesús de Nazaret. Seguido por un leal grupo de discípulos, fue ensalzando el radical mensaje de que un nuevo reino de Dios estaba próximo. Los trascendentales acontecimientos de la última semana de Jesús que precedieron a la última cena puede que nunca sean entendidos del todo, ya que no existen informes de testigos oculares. Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritos varias décadas más tarde, son las únicas crónicas que quedan de esa vida extraordinaria. Dejan muchos misterios desconcertantes. ¿Qué sucedió durante las pocas horas de la última cena que alteraría para siempre el curso de la historia humana? ¿Por qué para compartir una simple cena con sus discípulos arriesgó Jesús su vida al entrar en una ciudad ocupada por las hostiles legiones romanas? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mateo 27:37. Para Jesús, y casi todos los judíos que vivían bajo la dura ocupación romana, las calles de esta, la más santa de las ciudades, estaban llenas de peligro. Bajo el gobierno de Julio César, el poderoso imperio romano había extendido su poder por ambas orillas del Mediterráneo hasta dominar el Oriente Medio y la antigua Israel. Veías en la calle a un soldado romano y a sus compañeros, y como judío te erizabas. Ellos representaban una fuerza de ocupación. Les recordaban constantemente que los judíos ya no eran una nación independiente. ¿Por qué en un ambiente cargado de tensión permitían los ocupadores romanos que el pueblo judío continuara adorando a su único y todopoderoso Dios y celebraran una festividad judía que conmemoraba la libertad sobre la opresión? Acordaos siempre del día en que salisteis de Egipto, de las casas de la servidumbre, pues ha sido la poderosa mano de Yahvé la que os ha sacado. Éxodo 13:13. Con estas palabras, la Biblia hebrea le ordenó al pueblo judío no solo recordar, sino además revivir la experiencia del Éxodo, su dramática huida del cautiverio egipcio, 1500 años antes. Conducidos por Moisés a través del desierto de Sinaí, miles de esclavos hebreos habían llegado a Israel, la tierra prometida, y a la libertad.
Durante la ocupación romana se había llegado a un acuerdo con los líderes religiosos judíos que le permitía a la gente practicar su fe bajo la atenta mirada de las fuerzas romanas. Pero tanto para los romanos como para los judíos, la semana de Pascua era un periodo inestable y peligroso que ponía en peligro el precario equilibrio político. El ambiente con los patios del templo atestados era un poco el de un polvorín. La gente celebraba la liberación de un cautiverio imperial, mientras volvían a encontrarse sometidos a otro cautiverio imperial. Muchos esperaban algún tipo de liberación de la ocupación romana. Algunos esperaban la llegada de una gran figura mesiánica. Otros pensaban que Dios intervendría de forma sobrenatural en su defensa, enviando del cielo a un juez cósmico que derrocara a sus enemigos. Poco antes de su llegada a Jerusalén, Jesús visita el templo sagrado, el centro de la vida religiosa judía. Es en él donde lleva a cabo su primer acto revolucionario. ¿Por qué elegiría Jesús este momento y lugar para dar un paso que decidiría su destino? Entrando en el templo, se puso a expulsar a los que allí vendían y compraban, y derribó las mesas de los cambistas, y los enseñaba y decía: ¿no está escrito? Mi casa será casa de oración para todas las gentes. Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Marcos 11:15. Con este trastorno en el templo, Jesús amenaza el orden existente y se hace famoso como un peligroso insurrecto político. ¿Qué le movió a actuar de esta manera? ¿Por qué ofende Jesús deliberadamente a las autoridades más poderosas de la nación? Lo que Jesús hizo fue destruir el templo simbólicamente. Es parecido a que alguien en los años 60 entrara en una oficina de reclutamiento y tirara las cartillas. Eso no destruye al Pentágono en realidad, es un acto simbólico, lo destruye de forma ritual, por así decirlo. ¿Podía Jesús prever que con ese acto de desafío estaba poniendo su vida en peligro? Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Y buscaban los sacerdotes y los escribas cómo apoderarse de él con engaño y darle muerte, porque decían: no en la fiesta, no sea que se alborote el pueblo. Marcos 14:2. Mientras Jesús se prepara para la festividad de la Pascua, otros traman una siniestra conspiración. A continuación, ¿sabía Jesús que uno de sus discípulos, un hombre en el que confiaba como en un miembro de su propia familia, se volvería en su contra? Acto segundo. Una funesta premonición. Por todas las calles de Jerusalén, las familias se preparan afanosamente para la festividad de la Pascua. Cumpliendo con la tradición, los oficiantes eligen corderos para el sacrificio que tendrá lugar en las escaleras del templo. Es en medio de esta sagrada ocasión cuando un reducido grupo de conspiradores urde su complot. Los especialistas se han sentido fascinados por la tentadora pregunta: ¿previó Jesús su propia muerte?
No tiene por qué ser una prueba de un conocimiento previo sobrenatural admitir que está en apuros. Ha ofendido a las autoridades del templo. Seguramente sabe lo que le pasa a los profetas que hacen este tipo de cosas. Suelen ser arrestados y con frecuencia ejecutados. Es en ese preciso momento cuando el destino de Jesús está siendo decidido por un acto que pasará a la historia como la traición de más triste fama de todos los tiempos. Judas Iscariote, uno de los 12, se fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero. Marcos 14:10. ¿Por qué va a las autoridades? Los motivos para la traición de Judas hace tiempo que vienen desconcertando a los historiadores. Si hay algo misterioso acerca de la última cena, ello puede ser muy bien el papel de Judas. ¿Quién es? ¿De dónde es? Sobre eso sabemos muy poco. Aunque el Nuevo Testamento indica que Judas traiciona a Jesús por 30 monedas de plata, los historiadores han puesto en duda este móvil, porque el beneficio económico que recibió era muy pequeño. Algunos especialistas creen que Judas pudo desilusionarse con Jesús. Es posible que Judas esperara que Jesús fuera el Mesías que se aguardaba tradicionalmente, que empuñara la espada, que enardeciera a las tropas, que expulsara a los romanos de la nación. Cuando esto no sucede, Judas se enfada y por frustración y resentimiento entrega a Jesús a las autoridades. Aunque las autoridades del templo están provistas de pruebas incriminatorias contra Jesús, sorprendentemente no le arrestan. En lugar de eso, esperan a la ocasión adecuada. En la mañana del día de Pascua, los discípulos preguntan a Jesús dónde quiere celebrar la fiesta. Él envía a Pedro y a Juan con unas instrucciones extrañamente detalladas. Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Seguidle, y donde él entrare, decid al dueño. El maestro dice: ¿dónde está mi aposento en el que pueda celebrar la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto. Marcos 14:13. Esa noche, al atardecer, Jesús y sus seguidores se reunieron para lo que se ha dado en llamar la Última Cena, la comida más sagrada en la historia del cristianismo. Durante casi 2000 años, los historiadores han intentado resolver el misterio sobre dónde tuvo lugar esta cena exactamente. Existe una tradición de que uno de los posteriores seguidores de Jesús, un hombre llamado Juan Marcos, tenía una casa en Jerusalén. Sabemos por el libro de los Hechos que su madre tiene una casa, y es posible que estuvieran cenando en la casa de la madre de Juan Marcos. Los arqueólogos han excavado las antiquísimas calles de Jerusalén cribando pruebas, con la esperanza de dar con una que demuestre que esa casa existió. Aunque nadie puede decir con certeza dónde tuvo lugar la cena, algunos creen que un edificio en el monte Sión sea el lugar sagrado. El edificio gótico que ocupa este lugar data del siglo XII, pero en otros tiempos una antigua vivienda se irguió en este lugar. ¿Podría ser este el auténtico lugar donde Jesús y sus seguidores se reunieron para su última cena?
A continuación, ¿asistieron mujeres a la cena con Jesús? Nos ha dejado la pintura religiosa más famosa del mundo una imagen distorsionada de la última cena. En algún lugar entre las serpenteantes calles de la antigua Jerusalén, Jesús y sus discípulos se reunieron para lo que se convertiría en la comida más trascendental de la historia. El suceso ha suscitado el interés de la humanidad durante 2000 años. Hasta el día de hoy, los especialistas siguen luchando por reconstruir qué pasó exactamente en esa habitación. Según el Nuevo Testamento, 12 discípulos estuvieron a la mesa con Jesús. Solo sabemos los nombres de algunos: Pedro, Santiago, Juan, Andrés y Judas. Para estos individuos, compartir la comida hacía tiempo que representaba un papel sorprendentemente importante en su visión de un objetivo colectivo. A lo largo de su ministerio, Jesús celebró muchas comidas con sus discípulos y otras personas. Compartía su mesa, lo que era un hecho significativo. En la antigüedad, compartir una comida con alguien indicaba un nivel de igualdad que tenías con esa persona. No solo era cuestión de comer juntos, era más bien una ocasión social, casi una ocasión espiritual. Compartir la comida expresaba la idea fundamental en las enseñanzas de Jesús, de que todas las personas son iguales a los ojos de Dios. Jesús usa la comida, lo que yo llamo la mesa abierta, como un símbolo de la nueva sociedad que él denomina el reino de Dios. Es una mesa que no discrimina entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre los que tienen y los desposeídos, entre los puros y los impuros, entre esclavos y libres. Para los judíos como Jesús y sus compañeros, esa noche tenía una profunda importancia religiosa, puesto que era la cena de Pascua, o Seider, que conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud egipcia. Según la historia tal y como se narra en el Éxodo, Dios había impuesto 10 terribles plagas al faraón egipcio para doblegarlo. Durante la 10ª y más destructiva plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, Dios le informó a los israelitas que marcaran sus puertas con sangre de cordero. Yo, Yahvé, la sangre servirá de señal en las casas donde estéis. Yo veré la sangre y pasaré de largo, y no habrá para vosotros plaga mortal cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:12. Fue esa noche, mientras los lamentos de las madres egipcias llorando a sus primogénitos resonaban en las calles, cuando el faraón accedió a dejar marchar a los israelitas. Moisés pudo por fin sacar a su pueblo de siglos de esclavitud y llevarlos a través del Mar Rojo, rumbo a la tierra prometida. Por medio de este acto de rendición, los judíos creían que Dios había restablecido una alianza con el pueblo de Israel. Aunque la mayoría de los especialistas coinciden en que Jesús y sus compañeros se habían reunido para conmemorar la huida de Egipto, las preguntas más esenciales sobre esta comida final siguen sin respuesta. Durante cientos de años nuestra visión de lo que ocurrió en realidad ha sido determinada por una única obra de arte. Considerada por muchos como la pintura religiosa más famosa del mundo, esta imagen pintada por Leonardo da Vinci a finales del siglo XV
aún adorna la pared de un monasterio en Milán. Pero los especialistas han llegado a cuestionar la exactitud histórica de la obra maestra de Da Vinci. ¿Quiénes de entre los compañeros de Jesús asistieron a la cena y cómo estaban sentados? El cuadro de Leonardo representa a los discípulos sentados derechos detrás de una larga mesa. Pero según la costumbre judía, los invitados al Seder habrían estado reclinados en divanes en torno a una mesa en forma de U llamada triclinio. Y en cuanto a los que estaban presentes en la cena, Leonardo ha optado por representar solo discípulos varones. En un Seder, las mujeres habrían participado también. Había mujeres entre los discípulos. Estaban en el círculo de los allegados. En una comida familiar, una comida de fiesta, que es lo que es la Pascua. Claro que siempre hubo mujeres. Las mujeres tenían un papel. Lo tenían en las oraciones. Así que en la medida en que era una comida tradicional, suponemos que hubo mujeres presentes. ¿Se sentarían las mujeres a la mesa con Jesús en esta, la más sagrada de las cenas? Todos nuestros cuadros muestran a Jesús con 12 compañeros varones. Desde el punto de vista histórico, es muy importante preguntarse si fue eso lo que hizo Jesús. ¿Eligió a 12 hombres y fueron ellos los únicos presentes en la última cena? No veo absolutamente ningún motivo para suponer eso. Los compañeros de Jesús fueron hombres y mujeres en aquella reunión final. Incluso el supuesto de que 12 personas asistieran a la cena ha sido analizado minuciosamente. Algunos especialistas sugieren que el número 12 fue usado solo por su significado simbólico. El linaje del Israel antiguo desciende de las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Jacob son los cabezas de las 12 tribus. Es posible que este número 12 simbolice el nuevo pueblo de Dios que entrará al reino cuando llegue. Pero mientras que muchos especialistas insisten en que la última cena fue una comida de Pascua, otros cuestionan ese supuesto. No creo que la última cena fuera la de Pascua. En primer lugar, no tenemos ninguno de los ritos de la Pascua propiamente dichos. El Cordero Pascual, la narración de la historia de la Pascua, nada de eso está en la descripción de la última cena. Jesús habría sido crucificado y de hecho arrestado en una festividad judía, lo que sería casi imposible de creer. Los mismos evangelios están en discrepancia. Los relatos hechos por Marcos, Mateo y Lucas sitúan la cena en Pascua. El Evangelio de Juan, no obstante, lo sitúa en la noche anterior. Si se toma al pie de la letra lo que dice el Evangelio de Juan, Jesús es sacrificado el día de Pascua. En esencia, lo que eso significa es que Juan quiere decirnos que Jesús es el Cordero Pascual. Así es como él interpreta el simbolismo de Jesús y su muerte. Con tantos misterios girando en torno a esas pocas horas, los especialistas coinciden en un hecho. Jesús fue traicionado por alguien que se sentó a su mesa. ¿Sabía Jesús a manos de quién moriría? A continuación, uno de los momentos más fascinantes del Nuevo Testamento. Jesús revela al traidor entre ellos. Acto tercero. La traición. Para los compañeros que cenaron juntos en la última cena, tal vez la comida más profética de la historia, el ambiente debió estar teñido de tristeza.
¿Presintieron la cruda realidad de una muerte tan próxima? Los especialistas hace mucho que se preguntan cómo decidieron pasar esas últimas y valiosísimas horas, Jesús y sus discípulos. Para mí, las mayores incógnitas sobre la última cena son qué pasó realmente en esa comida. ¿Acaso decirle Jesús a sus discípulos que creía realmente que era el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Qué tipo de reunión creativa para la siguiente fase del movimiento de Jesús se estaba desarrollando? Todas las motivaciones encontradas, sueños y aspiraciones sobre lo que significaba ser judío. Me hubiera encantado estar allí. De haber sido una mosca en la última reunión de Jesús, habría estado muy preocupado. Creo que de lo que se hablaría en una situación semejante, si eran sensatos, bien podría ser de cómo salir de la ciudad lo más rápido posible. No solo prevé Jesús su propia muerte violenta, sino que pronto hará otra revelación aún más sorprendente. Recostados y comiendo, dijo Jesús: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, uno que come conmigo. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno en pos del otro: ¿soy yo? Marcos 14:18. Incluso mientras sus seguidores examinan sus almas, ¿sabe ya Jesús la identidad de su delator? Ay del hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera a este no haber nacido. Mateo 26:24. En los tiempos de Jesús, el acto de traición de Judas habría sido castigado con dureza. La ofensa de Judas es profunda en función de la estructura social en el siglo I, cuando la lealtad es el valor más elevado. De modo que la traición de Judas rompe el entramado social. En primer lugar, la lealtad dentro de la familia era absoluta. Defendías a los miembros de tu familia a muerte. Y lo que decía el movimiento de Jesús era que los lazos que tenían, los que estaban creando entre ellos, eran más fuertes que los lazos familiares. Judas, el que iba a entregarle, le dijo: ¿soy acaso yo, Rabí? Y él respondió: tú lo has dicho. Mateo 26:25. Tras su funesta confrontación con Judas, según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús coge el pan que quedaba y lo reparte entre sus discípulos. Este sencillo gesto tendrá un profundo significado que resonará a lo largo de los siglos. Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lucas 22:19. Los discípulos comparten el pan. Jesús coge una copa de vino tinto de Pascua. Según la costumbre, ha sido diluido, 2 partes de agua por 1 de vino. Él vuelve a dar gracias y pasa el cáliz entre sus discípulos. Tomadlo y distribuidlo entre vosotros. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Lucas 22:20.
Jesús aprovecha el momento en que parte el pan y comparte la copa para decir que esto es lo que le va a pasar. Va a entregar su vida, su cuerpo y su sangre, y su propia vida, por la mayoría. Con estas pocas palabras, en las que el pan y el vino son ofrecidos simbólicamente como el cuerpo y la sangre de Jesús, nace el sacramento de la Sagrada Comunión. Sin embargo, la historia de la Última Cena en el Evangelio de Juan no incluye este impactante rito. En su lugar, registra otro acto profundamente simbólico, inexplicablemente omitido en los otros 3 evangelios. Jesús se pone de rodillas como un esclavo. De hecho, puede que incluso como una esclava. Se arrodilla y les lava los pies a los discípulos. Que Jesús les lave los pies es, por un lado, una especie de sumisión, pero aún más, parece simbolizar la cesión del liderazgo. Con este sencillo acto de humildad, ¿cuál es el mensaje que Jesús está intentando transmitir? Y lo que Jesús dice es, ¿queréis dirigir esta iglesia? Así es como lo haréis. Sois los siervos del pueblo de Dios. Y no es poesía. Significa ponerse de rodillas y lavarle los pies a la gente. Los sucesos entre la noche de la Última Cena y el día de la crucifixión han dado en llamarse la Pasión de Jesús. Muchos se han preguntado en qué pensaba Jesús cuando se enfrentaba al temor de la muerte. A continuación, un fatídico beso cambia el curso de la historia humana. Acto cuarto. La Sagrada Comunión. Cuando Jesús sale al fresco de la noche primaveral, es consciente de que su muerte está próxima. Seguido de sus discípulos, se retira para aislarse en un tranquilo huerto en el Monte de los Olivos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: «Sentaos aquí mientras yo voy a orar». Mateo 26:36. ¿Cómo pudo Jesús hacerle frente a la agonía de ese momento? Se distancia de sus discípulos, cae de rodillas y se enfrenta a sus temores. Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Marcos 14:32. La representación de Jesús es bastante sorprendente en su, podríamos decir, autenticidad psicológica. La intención de cumplir y ser fiel a la experiencia humana del miedo, de la incertidumbre. El ruido de las armas romanas rompe el silencio de la noche. Jesús levanta la vista y ve que Judas se acerca, y tras él, a una turba armada con espadas y garrotes. En el instante en que Judas llegó, se le acercó diciendo: «Rabí», y le besó.
Ellos le echaron mano y se apoderaron de él. Marcos 14:45. Jesús es llevado ante el sumo sacerdote Caifás, que le acusa de propugnar la destrucción del templo. Caifás lo envía a Poncio Pilato, el gobernador romano. Es Pilato quien decidirá su suerte. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Respondió Jesús: tú lo has dicho. Mateo 27:11. Uno de los misterios que rodean los últimos días de Jesús es que él nunca se proclama públicamente rey de los judíos, y sin embargo es arrestado, juzgado y ejecutado por decirse rey de los judíos. Jesús es condenado a muerte por crucifixión, el método de ejecución principal de los romanos. La crucifixión era una muerte lenta y tortuosa. En realidad se moría por asfixia. El prisionero que se sujetaba a la cruz era clavado por las muñecas antes que por las manos, como normalmente se representa. Eucaristía, eucharistía, es la palabra griega para acción de gracias. Y el pan que era bendecido se llamaba pan agradecido. Los historiadores ahora saben que los primeros lugares de culto de los cristianos eran las casas de los conversos a la fe. Durante los primeros 3 siglos, las iglesias cristianas se reunían en los hogares, iglesias en casas. Y eso suponía que estaban en el ámbito doméstico. Estaban en el ámbito que la sociedad romana asignaba a las mujeres y a la autoridad femenina. La antiquísima lucha por el poder entre hombres y mujeres parece haber surgido por el problema de quién presidiría la cena comunitaria de la Eucaristía. Sabemos que había hombres a los que no les gustaba que las mujeres se ocuparan de las iglesias en la época en que se escribieron los evangelios, y es cierto que se puso en marcha un movimiento para silenciar a las mujeres en las iglesias hacia finales del siglo I. Hacia finales del siglo III, el culto fue sacado del hogar y trasladado a salones públicos llamados basílicas. Bajo la dirección de sacerdotes, la comida desaparece y los elementos del pan y el vino se convierten en el rito principal. Lo que tenemos es que ahora la autoridad se empieza a unir a la persona que preside esa comida eucarística. Y luego eso se convierte en una forma de separar a los líderes de las demás personas. Y así fue como del simple hecho de compartir una comida de hermandad, llamada Eucaristía, con el paso de los siglos se desarrollaría el rito de la Sagrada Comunión. Pero sobre todo, el impacto fundamental que tuvo la última cena en la vida de millones y millones de personas ha sido la comprensión de la nueva alianza con Dios que Jesús estaba proponiendo. La última cena toma toda la vida de Jesús con todo su énfasis en la mesa abierta y el comer juntos. Compendia la vida y muerte de Jesús en una comida. La Eucaristía es comida. En el cristianismo, el derecho fundamental en el cristianismo siempre será la distribución de la comida entre todos por igual. De partir humildemente el pan en la época de Jesús, provendría comida para sustentar el alma.
Creo que de lo que se hablaría en una situación semejante, si eran sensatos, bien podría ser de cómo salir de la ciudad lo más rápido posible. No solo prevé Jesús su propia muerte violenta, sino que pronto hará otra revelación aún más sorprendente. Recostados y comiendo, dijo Jesús: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, uno que come conmigo. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno en pos del otro: ¿soy yo? Marcos 14, 18. Incluso mientras sus seguidores examinan sus almas, ¿sabe ya Jesús la identidad de su delator? Ay del hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera a este no haber nacido. Mateo 26, 24. En los tiempos de Jesús, el acto de traición de Judas habría sido castigado con dureza. La ofensa de Judas es profunda en función de la estructura social en el siglo I, cuando la lealtad es el valor más elevado. De modo que la traición de Judas rompe el entramado social. En primer lugar, la lealtad dentro de la familia era absoluta. Defendías a los miembros de tu familia a muerte. Y lo que decía el movimiento de Jesús era que los lazos que tenían, los que estaban creando entre ellos, eran más fuertes que los lazos familiares. Judas, el que iba a entregarle, le dijo: ¿soy acaso yo, Rabí? Y él respondió: tú lo has dicho. Mateo 26, 25. Tras su funesta confrontación con Judas, según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús coge el pan que quedaba y lo reparte entre sus discípulos. Este sencillo gesto tendrá un profundo significado que resonará a lo largo de los siglos. Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lucas 22. La gente celebraba la liberación de un cautiverio imperial, mientras volvían a encontrarse sometidos a otro cautiverio imperial. Muchos esperaban algún tipo de liberación de la ocupación romana. Algunos esperaban la llegada de una gran figura mesiánica. Otros pensaban que Dios intervendría de forma sobrenatural en su defensa, enviando del cielo a un juez cósmico que derrocara a sus enemigos. Poco antes de su llegada a Jerusalén, Jesús visita el templo sagrado, el centro de la vida religiosa judía. Es en él donde lleva a cabo su primer acto revolucionario. ¿Por qué elegiría Jesús este momento y lugar para dar un paso que decidiría su destino? Entrando en el templo, se puso a expulsar a los que allí vendían y compraban, y derribó las mesas de los cambistas, y los enseñaba y decía: ¿no está escrito? Mi casa será casa de oración para todas las gentes. Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Marcos 11:15. Con este trastorno en el templo, Jesús amenaza el orden existente y se hace famoso como un peligroso insurrecto político. ¿Qué le movió a actuar de esta manera? ¿Por qué ofende Jesús deliberadamente a las autoridades más poderosas de la nación? Lo que Jesús hizo fue destruir el templo simbólicamente.
Es parecido a que alguien en los años 60 entrara en una oficina de reclutamiento y tirara las cartillas. Eso no destruye al Pentágono en realidad, es un acto simbólico, lo destruye de forma ritual, por así decirlo. ¿Podía Jesús prever que con ese acto de desafío estaba poniendo su vida en peligro? Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Y buscaban los sacerdotes y los escribas cómo apoderarse de él con engaño y darle muerte, porque decían: no en la fiesta, no sea que se alborote el pueblo. Marcos 14:2. Mientras Jesús se prepara para la festividad de la Pascua, otros traman una siniestra conspiración. Abierta, como un símbolo de la nueva sociedad que él denomina el reino de Dios. Es una mesa que no discrimina entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre los que tienen y los desposeídos, entre los puros y los impuros, entre esclavos y libres. Para los judíos como Jesús y sus compañeros, esa noche tenía una profunda importancia religiosa, puesto que era la cena de Pascua, o Seider, que conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud egipcia. Según la historia tal y como se narra en el Éxodo, Dios había impuesto 10 terribles plagas al faraón egipcio para doblegarlo. Durante la 10ª y más destructiva plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, Dios le informó a los israelitas que marcaran sus puertas con sangre de cordero. Yo, Yahvé, la sangre servirá de señal en las casas donde estéis. Yo veré la sangre y pasaré de largo, y no habrá para vosotros plaga mortal cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:12. Fue esa noche, mientras los lamentos de las madres egipcias llorando a sus primogénitos resonaban en las calles, cuando el faraón accedió a dejar marchar a los israelitas. Moisés pudo por fin sacar a su pueblo de siglos de esclavitud y llevarlos a través del Mar Rojo, rumbo a la tierra prometida. Por medio de este acto de rendición, los judíos creían que Dios había restablecido una alianza con el pueblo de Israel. Aunque la mayoría de los especialistas coinciden en que Jesús y sus compañeros se habían reunido para conmemorar la huida de Egipto, las preguntas más esenciales sobre esta comida final siguen sin respuesta. Durante cientos de años nuestra visión de lo que ocurrió en realidad ha sido determinada por una única obra de arte. Considerada por muchos como la pintura religiosa más famosa del mundo, esta imagen pintada por Leonardo da Vinci a finales del siglo XV aún adorna la pared de un monasterio en Milán. Entrando en el templo, se puso a expulsar a los que allí vendían y compraban, y derribó las mesas de los cambistas, y los enseñaba y decía: ¿no está escrito? Mi casa será casa de oración para todas las gentes. Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Marcos 11:15. Con este trastorno en el templo, Jesús amenaza el orden existente y se hace famoso como un peligroso insurrecto político. ¿Qué le movió a actuar de esta manera? ¿Por qué ofende Jesús deliberadamente a las autoridades más poderosas de la nación?
Lo que Jesús hizo fue destruir el templo simbólicamente. Es parecido a que alguien en los años 60 entrara en una oficina de reclutamiento y tirara las cartillas. Eso no destruye al Pentágono en realidad, es un acto simbólico, lo destruye de forma ritual, por así decirlo. ¿Podía Jesús prever que con ese acto de desafío estaba poniendo su vida en peligro? Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Y buscaban los sacerdotes y los escribas cómo apoderarse de él con engaño y darle muerte, porque decían: no en la fiesta, no sea que se alborote el pueblo. Marcos 14:2. Mientras Jesús se prepara para la festividad de la Pascua, otros traman una siniestra conspiración. A continuación, ¿sabía Jesús que uno de sus discípulos, un hombre en el que confiaba como en un miembro de su propia familia, se volvería en su contra? Acto segundo. Una funesta premonición. Por todas las calles de Jerusalén, las familias se preparan afanosamente para la festividad de la Pascua. Cumpliendo con la tradición, los oficiantes eligen corderos para el sacrificio que tendrá lugar en las escaleras del templo. De los ritos de la Pascua propiamente dichos, el Cordero Pascual, la narración de la historia de la Pascua, nada de eso está en la descripción de la Última Cena. Jesús habría sido crucificado y de hecho arrestado en una festividad judía, lo que sería casi imposible de creer. Los mismos evangelios están en discrepancia. Los relatos hechos por Marcos, Mateo y Lucas sitúan la cena en Pascua. El Evangelio de Juan, no obstante, lo sitúa en la noche anterior. Si se toma al pie de la letra lo que dice el Evangelio de Juan, Jesús es sacrificado el día de Pascua. En esencia, lo que eso significa es que Juan quiere decirnos que Jesús es el Cordero Pascual. Así es como él interpreta el simbolismo de Jesús y su muerte. Con tantos misterios girando en torno a esas pocas horas, los especialistas coinciden en un hecho. Jesús fue traicionado por alguien que se sentó a su mesa. ¿Sabía Jesús a manos de quién moriría? A continuación, uno de los momentos más fascinantes del Nuevo Testamento. Jesús revela al traidor entre ellos. Acto tercero. La traición. Para los compañeros que cenaron juntos en la última cena, tal vez la comida más profética de la historia, el ambiente debió estar teñido de tristeza. ¿Presintieron la cruda realidad de una muerte tan próxima? Los especialistas hace mucho que se preguntan cómo decidieron pasar esas últimas y valiosísimas horas, Jesús y sus discípulos. Para mí, las mayores incógnitas sobre la Última Cena son qué pasó realmente en esa comida. ¿Acaso decirle Jesús a sus discípulos que creía realmente que era el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Qué tipo de reunión creativa para la siguiente fase del movimiento de Jesús se estaba desarrollando? Todas las motivaciones encontradas, sueños y aspiraciones sobre lo que significaba ser judío. Me hubiera encantado estar allí.
De haber sido de esta sagrada ocasión, cuando un reducido grupo de conspiradores urde su complot. Los especialistas se han sentido fascinados por la tentadora pregunta: ¿previó Jesús su propia muerte? No tiene por qué ser una prueba de un conocimiento previo sobrenatural admitir que está en apuros. Ha ofendido a las autoridades del templo. Seguramente sabe lo que le pasa a los profetas que hacen este tipo de cosas. Suelen ser arrestados y con frecuencia ejecutados. Es en ese preciso momento cuando el destino de Jesús está siendo decidido por un acto que pasará a la historia como la traición de más triste fama de todos los tiempos. Judas Iscariote, uno de los 12, se fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero. Marcos 14:10. ¿Por qué va a las autoridades? Los motivos para la traición de Judas hace tiempo que vienen desconcertando a los historiadores. Si hay algo misterioso acerca de la última cena, ello puede ser muy bien el papel de Judas. ¿Quién es? ¿De dónde es? Sobre eso sabemos muy poco. Aunque el Nuevo Testamento indica que Judas traiciona a Jesús por 30 monedas de plata, los historiadores han puesto en duda este móvil, porque el beneficio económico que recibió era muy pequeño. Algunos especialistas creen que Judas pudo desilusionarse con Jesús. Es posible que Judas esperara que Jesús fuera el Mesías que se aguardaba tradicionalmente, que empuñara la espada, que enardeciera a las tropas, que expulsara a los romanos de la nación. Cuando esto no sucede, Judas se enfada y por frustración y resentimiento entrega a Jesús a las autoridades. Aunque las autoridades del templo están provistas de pruebas incriminatorias contra Jesús, sorprendentemente no le arrestan. En lugar de eso, esperan a la ocasión adecuada. En la mañana del día de Pascua, los discípulos preguntan a Jesús dónde quiere celebrar la fiesta. Él envía a Pedro y a Juan con unas instrucciones extrañamente detalladas. Largo. Y no habrá para vosotros plaga mortal cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:12. Fue esa noche, mientras los lamentos de las madres egipcias llorando a sus primogénitos resonaban en las calles, cuando el faraón accedió a dejar marchar a los israelitas. Moisés pudo por fin sacar a su pueblo de siglos de esclavitud y llevarlos a través del Mar Rojo, rumbo a la tierra prometida. Por medio de este acto de rendición, los judíos creían que Dios había restablecido una alianza con el pueblo de Israel. Aunque la mayoría de los especialistas coinciden en que Jesús y sus compañeros se habían reunido para conmemorar la huida de Egipto, las preguntas más esenciales sobre esta comida final siguen sin respuesta. Durante cientos de años nuestra visión de lo que ocurrió en realidad ha sido determinada por una única obra de arte. Considerada por muchos como la pintura religiosa más famosa del mundo, esta imagen pintada por Leonardo da Vinci a finales del siglo XV aún adorna la pared de un monasterio en Milán. Pero los especialistas han llegado a cuestionar la exactitud histórica de la obra maestra de da Vinci. ¿Quiénes de entre los compañeros de Jesús asistieron a la cena y cómo estaban sentados?
El cuadro de Leonardo representa a los discípulos sentados derechos detrás de una larga mesa. Pero según la costumbre judía, los invitados al Seder habrían estado reclinados en divanes en torno a una mesa en forma de U, llamada triclinio. Y en cuanto a los que estaban presentes en la cena, Leonardo ha optado por representar solo discípulos varones. En un Seder, las mujeres habrían participado también. Había mujeres entre los discípulos. Estaban en el círculo de los allegados. En una comida familiar, una comida de fiesta, que es lo que es la Pascua. Claro que siempre hubo mujeres. Las mujeres tenían un papel. Lo tenían en las oraciones. Así que en la medida en que era una comida tradicional, suponemos que hubo mujeres presentes. Se sentarían las mujeres a la mesa con romana. Algunos esperaban la llegada de una gran figura mesiánica. Otros pensaban que Dios intervendría de forma sobrenatural en su defensa, enviando del cielo a un juez cósmico que derrocara a sus enemigos. Poco antes de su llegada a Jerusalén, Jesús visita el templo sagrado, el centro de la vida religiosa judía. Es en él donde lleva a cabo su primer acto revolucionario. ¿Por qué elegiría Jesús este momento y lugar para dar un paso que decidiría su destino? Entrando en el templo, se puso a expulsar a los que allí vendían y compraban y derribó las mesas de los cambistas y los enseñaba y decía: ¿no está escrito? Mi casa será casa de oración para todas las gentes. Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Marcos 11:15. Con este trastorno en el templo, Jesús amenaza el orden existente y se hace famoso como un peligroso insurrecto político. ¿Qué le movió a actuar de esta manera? ¿Por qué ofende Jesús deliberadamente a las autoridades más poderosas de la nación? Lo que Jesús hizo fue destruir el templo simbólicamente. Es parecido a que alguien en los años 60 entrara en una oficina de reclutamiento y tirara las cartillas. Eso no destruye al Pentágono en realidad, es un acto simbólico, lo destruye de forma ritual, por así decirlo. ¿Podía Jesús prever que con ese acto de desafío estaba poniendo su vida en peligro? Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Y buscaban los sacerdotes y los escribas cómo apoderarse de él con engaño y darle muerte, porque decían: no en la fiesta, no sea que se alborote el pueblo. Marcos 14:2. Mientras Jesús se prepara para la festividad de la Pascua, otros traman una siniestra conspiración. A continuación, sabía Jesús que uno de sus discípulos, un hombre en el que confiaba como en un miembro de su propia familia. Para estos individuos, compartir la comida hacía tiempo que representaba un papel sorprendentemente importante en su visión de un objetivo colectivo. A lo largo de su ministerio, Jesús celebró muchas comidas con sus discípulos y otras personas. Compartía su mesa, lo que era un hecho significativo. En la antigüedad, compartir una comida con alguien indicaba un nivel de igualdad que tenías con esa persona. No solo era cuestión de comer juntos, era más bien una ocasión social, casi una ocasión espiritual. Compartir la comida expresaba la idea fundamental en las enseñanzas de Jesús, de que todas las personas son iguales a los ojos de Dios. Jesús usa la comida, lo que yo llamo la mesa abierta, como un símbolo de la nueva sociedad que él denomina el reino de Dios.
Es una mesa que no discrimina entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre los que tienen y los desposeídos, entre los puros y los impuros, entre esclavos y libres. Para los judíos como Jesús y sus compañeros, esa noche tenía una profunda importancia religiosa, puesto que era la cena de Pascua, o Seider, que conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud egipcia. Según la historia tal y como se narra en el Éxodo, Dios había impuesto 10 terribles plagas al faraón egipcio para doblegarlo. Durante la 10ª y más destructiva plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, Dios le informó a los israelitas que marcaran sus puertas con sangre de cordero. Yo, Yahvé, la sangre servirá de señal en las casas donde estéis. Yo veré la sangre y pasaré de largo, y no habrá para vosotros plaga mortal cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:12. Fue esa noche, mientras los lamentos de las madres egipcias llorando a sus primogénitos resonaban en las calles, cuando el faraón accedió a dejar marchar a los israelitas. Moisés pudo por fin sacar a su pueblo de siglos de esclavitud y llevarlos a través del Mar Rojo, rumbo a la tierra prometida.